Esta vez nos adentraremos en lo más oscuro y siniestro de la historia científica de nuestra región. A lo largo de los años, Latinoamérica ha sido escenario de experimentos que no solo desafían la ética, sino que también relevan la crueldad y el desprecio por la vida humana. Estos actos atroces, llevados a cabo en nombre de la ciencia, dejaron cicatrices imborrables en sus víctimas y en nuestras memorias colectivas. Prepárate para conocer los detalles más perturbadores de estos experimentos, donde la desesperación y el horror se entrelazan de manera inimaginable. Esto no es una historia de ficción, esto es real, así que acomódate y prepárate para ver los 7 experimentos más perturbadores realizados en Latinoamérica. Número 7. Imagínate ser un simple ciudadano, viviendo tu vida diaria, sin saber que en ese momento, en algún lugar oscuro y recóndito, un grupo de científicos está planeando utilizar tu cuerpo como un laboratorio viviente. En los años 40, esto no era una fantasía macabra, sino una cruel realidad en Guatemala. Entre 1946 y 1948, el Dr. John Cutler, un médico del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, llevó a cabo un experimento que dejó una cicatriz imborrable en la historia de Guatemala. Financiado por el gobierno estadounidense, este proyecto buscaba entender mejor las enfermedades venéreas y probar nuevos tratamientos, pero a un costo humano inimaginable. Este oscuro capítulo está intrínsecamente ligado al infame estudio de sífilis de Tuskegee en Estados Unidos, donde los mismos principios de engaño y abuso de poder fueron aplicados. Cutler y su equipo infectaron deliberadamente a prisioneros, pacientes psiquiátricos y soldados guatemaltecos con sífilis y gonorrea, sin su conocimiento ni consentimiento. Estos individuos, ya vulnerables, fueron utilizados como meros conejillos de indias. No solo se les inyectaron estas enfermedades, sino que también se les negó tratamiento en muchos casos para observar la progresión natural de las infecciones. Los resultados fueron devastadores. Cientos de personas sufrieron horriblemente y muchas murieron a causa de estos experimentos. Imagina ser una de esas personas sin saber que tu cuerpo estaba siendo usado para un propósito tan oscuro. ¿Qué pensarías si te dijera que estos actos fueron financiados por un gobierno extranjero y realizados sin ninguna consideración ética? ¿Qué harías si supieras que podría ser el próximo objetivo de un experimento así? Número 6. Durante la Guerra Fría, el miedo y la paranoia alimentaron algunas de las prácticas más siniestras de la historia. En México, la línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneció cuando la CIA decidió llevar sus experimentos más oscuros al país. El proyecto MKUltra, conocido por sus oscuros experimentos de control mental en los Estados Unidos, también dejó su huella en México. En las décadas de los 50 y 60, la CIA llevó a cabo experimentos secretos con drogas alucinógenas en ciudadanos mexicanos. Estos experimentos se realizaban en hospitales psiquiátricos y prisiones, aprovechando la falta de regulación y supervisión. A través de métodos insidiosos, agentes de la CIA administraban LSD y otras sustancias a pacientes psiquiátricos y prisioneros sin su consentimiento. Las consecuencias fueron desastrosas. Personas que ya estaban mentalmente frágiles fueron empujadas al borde de la locura, y algunas nunca se recuperaron. Los experimentos tenían como objetivo encontrar formas de control mental y lavado de cerebro, pero dejaron un legado de sufrimiento y traumas que persisten hasta hoy. ¿Te imaginas ser un paciente vulnerable buscando ayuda y en lugar de recibir tratamiento te convertís en una marioneta en un experimento secreto? ¿Qué harías si un día descubrieras que tus recuerdos y pensamientos más íntimos fueron manipulados por manos invisibles? Número 5. Brasil, conocido por su rica cultura y sus vibrantes carnavales, esconde un lado oscuro que pocos conocen. En los años 70, la pobreza y la desesperación fueron explotadas de la manera más macabra.
En las décadas de los 70 y 80, médicos sin escrúpulos aprovecharon los barrios más pobres de Brasil para probar nuevos tratamientos médicos. Estas áreas, ya asoladas por la pobreza y la falta de acceso a la salud, se convirtieron en el campo de pruebas perfecto para experimentos no regulados. En clínicas improvisadas se inyectaban medicamentos experimentales y se realizaban procedimientos quirúrgicos sin aprobación ética. Los residentes, desesperados por cualquier tipo de atención médica, se sometían a estos tratamientos sin saber los riesgos que implicaban. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchos murieron o quedaron con secuelas permanentes debido a estos experimentos. ¿Qué harías si vivieras en una situación tan desesperada que aceptarías cualquier tipo de tratamiento sin importar los riesgos? ¿O qué pensarías si supieras que tu sufrimiento fue utilizado para el avance de la ciencia, pero a un costo humano tan alto? Número 4. Durante la dictadura militar en Argentina, el terror y la represión eran el pan de cada día. Pero en la oscuridad de las cárceles, algo aún más siniestro estaba ocurriendo. Durante los años de la dictadura militar en Argentina, los prisioneros políticos no solo fueron torturados y desaparecidos, sino que también fueron utilizados en experimentos médicos crueles. Estos experimentos fueron llevados a cabo en centros clandestinos de detención. Los prisioneros fueron sometidos a pruebas de resistencia al dolor, estudios sobre la privación del sueño y la aplicación de drogas experimentales. Estos individuos, ya sometidos a una brutalidad inimaginable, se convirtieron en sujetos de estudios contra su voluntad. Las secuelas físicas y psicológicas de estos experimentos aún resuenan en las víctimas y sus familias. Número 3. En la década de 1990, Perú fue un escenario de uno de los episodios más oscuros en la historia de la salud pública. Bajo el gobierno de Alberto Fujimori, miles de mujeres indígenas fueron víctimas de una política de esterilización forzada disfrazada de programa de planificación familiar. Este acto de genocidio cultural dejó cicatrices profundas en las comunidades afectadas. Entre 1996 y los 2000, el gobierno de Fujimori implementó un programa de salud reproductiva que en teoría tenía como objetivo reducir la pobreza y mejorar la salud pública. Sin embargo, en la práctica, este programa se convirtió en una campaña masiva de esterilización forzada que afectó a más de 300.000 mujeres, en su mayoría indígenas y pobres. Las mujeres afectadas relatan cómo fueron llevadas a centros de salud y forzadas a someterse a esterilizaciones. En algunos casos, se les dijo que no recibirían atención médica para sus hijos si no aceptaban el procedimiento. Muchas sufrieron complicaciones de salud graves y algunas incluso murieron debido a las condiciones en las que se realizaron las cirugías. Estas prácticas inhumanas no solo violaron los derechos humanos básicos, sino que también destruyeron el tejido social de muchas comunidades. ¿Cómo es posible que en nombre de la salud pública se cometieran actos tan atroces? ¿Qué clase de justicia merecen las víctimas de estos crímenes y cómo podemos evitar que algo similar vuelva a suceder? Número 2. En las remotas tierras del sur de Chile se encontraba un lugar donde el horror y el abuso eran moneda corriente. Colonia de Dignidad, fundada por el ex nazi Paul Schaefer, fue uno de los enclaves de pesadilla donde se realizaron experimentos médicos y psicológicos en niños y adultos durante décadas. Fundada en 1961, Colonia Dignidad operó bajo la apariencia de una comunidad agrícola y religiosa. Sin embargo, detrás de esa fachada, Schaefer y sus seguidores cometieron abusos sexuales, torturas y experimentos médicos ilegales. La colonia colaboró estrechamente con la dictadura de Pinochet, proporcionando un lugar seguro para la tortura y desaparición de opositores políticos. Los residentes de la colonia, muchos de ellos llevados allí como niños, fueron sometidos a constantes abusos. Schaefer, que tenía un control absoluto sobre la comunidad,
realizaba experimentos médicos sin consentimiento, que incluían pruebas de resistencia al dolor y tratamientos médicos experimentales. La colonia también funcionó como centro de detención y tortura para prisioneros políticos durante la dictadura de Pinochet. Número 1. En las sombras de la Guerra Fría, un siniestro pacto entre dictaduras militares se fraguó en América Latina. Operación Cóndor, un nombre que evoca la majestuosidad del ave andina, encierra una de las tramas más oscuras y mortíferas de la historia reciente del continente. Operación Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado llevada a cabo por las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con el apoyo de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Su objetivo era eliminar la oposición política mediante el intercambio de información, la coordinación de operaciones secretas y el asesinato sistemático de opositores. Bajo este macabro acuerdo, miles de personas fueron detenidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas. Los servicios de inteligencia de estos países colaboraban estrechamente, compartiendo listas de subversivos y operando más allá de las fronteras. Entre las víctimas había políticos, activistas, estudiantes y cualquier persona sospechosa de oponerse a los regímenes militares. Los testimonios de sobrevivientes revelan detalles escalofriantes de torturas inhumanas, vuelos de la muerte y desapariciones forzadas. La brutalidad y la impunidad con la que se llevó a cabo esta operación han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de la región. ¿Cómo es posible que tantos gobiernos se hayan unido para cometer atrocidades tan inhumanas?